Bueno chicos, buenas noches, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a iniciar desde nuestro tema 2.5, propagación de una ruta estática predeterminada en OSPF. Por favor, me confirman que me estén oyendo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como todos sabemos, dentro de las rutas que puede haber en una tabla de enrutamiento de un router, hay una que es la ruta predeterminada, que se utiliza para reenviar los paquetes cuando no hay una mejor coincidencia en la tabla de enrutamiento. Es decir, cada paquete que ingresa, el router examina la dirección IP de destino, ya sea IPv4 o IPv6, buscando la mejor coincidencia o la coincidencia más larga con las rutas que tiene registradas en su tabla de enrutamiento. Si no encuentra ninguna coincidencia, el router va a descartar el paquete. Para que esto no ocurra, cuando nosotros necesitamos acceder a redes que no son controladas por nosotros y por lo tanto no tenemos todas las rutas o todas las redes posibles en esa red, valga la aclaración, Internet, por ejemplo, nosotros colocamos una ruta predeterminada. Por esa ruta predeterminada se reenviarán todos los paquetes que no tengan una mejor coincidencia. Normalmente esa ruta predeterminada es hacia la red 0.0.0.0 con máscara de subred 0.0.0 en el caso de las redes IPv4. Ahora, los routers que tienen configuradas esa ruta estática predeterminada, perdón, esa ruta estática predeterminada, esa ruta predeterminada, pueden informar esa ruta a otros routers a través de los protocolos de enrutamiento. El proceso de informar esa ruta a otros routers se le llama redistribución de la ruta predeterminada o propagación de la ruta predeterminada. Y los comandos para hacerlo son casi que los mismos para todos los routers, para todos los protocolos de enrutamiento. Vamos a mirar qué nos dice la documentación. Los usuarios de la red deberán enviar paquetes fuera de la red a redes que no sean OSPF. No necesariamente que no sean OSPF, sino redes que no estén bajo nuestro control y que no vamos a tener una entrada específica para cada una de ellas. Como Internet, aquí es donde necesitará tener una ruta estática predeterminada que puedan usar En la topología de la figura, R2 está conectado a Internet. Aquí tenemos la figura y tenemos efectivamente R2 conectado a Internet. Difícilmente nosotros vamos a tener las direcciones de todas las redes en Internet en nuestras tablas de enrutamiento. Entonces, para eso usamos una ruta predeterminada que generalmente apuntará a dónde. Esa ruta tendrá como router de siguiente salto el router de nuestro proveedor ISP. Entonces nos dice, en la topología de la figura, R2 está conectado a Internet y debe propagar una ruta predeterminada a R1 y a R3. El router conectado a Internet a veces se llama router de borde o router de puerta de enlace. Sin embargo, en la terminología de OSPF, el router ubicado entre el dominio de enrutamiento OSPF y una red que no es OSPF también se denomina router de frontera de sistema autónomo o ASBR, Autonomous System Border Router. Los que manejen BGP, este sistema autónomo no tiene nada que ver con los sistemas autónomos de BGP. Aquí simplemente mi sistema autónomo, aunque es muy similar, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo. Aquí mi sistema autónomo es la red que yo controlo. Pare de contar. Todo lo que se requiere para que R2 llegue a Internet es una ruta estática predeterminada para el proveedor de servicios, es decir, para el ISP. Nota, en este ejemplo se utiliza una interfaz loopback con la dirección 64.100.0.1 para simular la conexión con el proveedor de servicios. Para propagar una ruta predeterminada, el router de borde R2 debe configurarse con lo siguiente. Una ruta estática predeterminada mediante el comando iproute. La red de destino es 4 ceros, la máscara de subred es 4 ceros
y la dirección IP del siguiente salto o la interfaz de salida. Recuerden que se puede colocar la dirección IP de siguiente salto siempre y se puede colocar la interfaz de salida solo si el enlace es punto a punto. Si el enlace no es punto a punto, es decir, no es un enlace serial, deberemos especificar la ruta completamente utilizando la dirección IP y la interfaz de salida o la dirección IP únicamente. Luego utilizamos el comando Default Information Originate en la configuración del router. Esto le ordena a R2 que sea el origen de la información de ruta predeterminada y que propague la ruta estática predeterminada en las actualizaciones de OSPF. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto aquí lo que está mostrando la ilustración o el ejemplo es que se está configurando la interfaz loopback. Esto sería el equivalente a colocarle la IP que nos entregó nuestro proveedor de Internet a nuestra interfaz de red en el router. Pero el tema de redistribuir la ruta estática, la ruta predeterminada comienza aquí. Nosotros podemos decir IP route 00000000 a través de la interfaz de salida loopback 1. Insisto, se puede decir loopback 1 porque esto es una interfaz virtual, es una interfaz inexistente, o se podría decir serial 000 o serial 0, lo que fuera. Si la interfaz es una interfaz punto a punto. Si estuviéramos conectados al proveedor de Internet a través de una interfaz Ethernet, ya sea Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit de Ethernet, 10 Gigabit de Ethernet, cualquier cosa de esas, aquí necesariamente deberíamos colocar la IP del siguiente salto. Luego, la configuración del router, escribimos router OSPF y el número del proceso y emitimos el comando Default Information Originate. Esto es todo lo que se necesita para redistribuir la ruta predeterminada. Ahora, ¿cómo validamos esa ruta estática predeterminada? En la tabla de enrutamiento del propio R2, nosotros podemos con el comando showIPRoute verificar que tengamos creada la ruta predeterminada. Nos va a aparecer una ruta estática. La S significa que es una ruta estática. El asterisco nos dice que es la ruta candidata a ser ruta predeterminada o que es la ruta predeterminada. Y la red de destino y los bits de esa red. Como nuestra máscara de subred es 0000, pues el prefijo o la longitud de prefijo será 0 y el prefijo de la red es 4 ceros. Y nos dice que está directamente conectada a la interfaz loopback 1. Esto en el propio R2. Si lo queremos validar en R1, saber que se está redistribuyendo y tengamos en cuenta para esto, los tres routers ya deben de estar configurados con OSPF. Cuando busquemos Show IP Route, vamos a encontrar que tenemos una ruta predeterminada de OSPF, que es una ruta externa, quiere decir que nos va a llevar hacia una red externa, y también vamos a encontrar que el prefijo y la longitud de prefijo de nuestra ruta eh, predeterminada. Una cosa interesante, vean que la métrica de la ruta en este caso es 1. ¿Por qué se toma así? Porque proviene de una ruta configurada manualmente, así sea en otro router. En R2 vamos a ver exactamente lo mismo, la ruta aprendida por OSPF. En R1, el router de siguiente salto es el que tiene la interfaz 10.1.1.6, lo podemos validar aquí en el R1. La interfaz es la 10.1.1.6 en la red 10.1.1.4/30. Este es mi siguiente salto. Y para R3 el siguiente salto tiene que ser la 10.1.1.9. 10.1.1.9. Vamos a validarlo. En R3, efectivamente, la IP de siguiente salto es la 10.1.1.9, pero lo interesante aquí es que se aprendió por OSPF. Esto tiene un packet tracer, pero en realidad no vale la pena que nos ponga a hacer un packet tracer. Les recomiendo que lo hagan, pero no vale la pena que les pida un packet tracer para validar solamente este comando. Ese packet del Default Information Originate. Ese packet tracer tiene otras cositas, por eso les recomiendo que lo hagan, pero no me lo tienen que enviar. ¿Dudas hasta ahí?
Ok. Verificaciones de OSPF de área única, es decir, ¿cómo podemos verificar OSPF? Recuerden que si me quieren contestar o decirme algo, háganlo activando el micrófono. No me escriban por el chat porque generalmente no lo leo. Bueno, si ha configurado OSPF versión 2 de área única, deberá verificar sus configuraciones. En este tema se detallan muchos comandos que se pueden utilizar para verificar OSPF. Como sabe, dos comandos siguientes son particularmente útiles. Los hemos visto hasta el cansancio. El Show IP Interface Brief para verificar interfaces y el Show IP Route. Y en el caso específico de OSPF tenemos el Show IP OSPF Neighbors, el Show IP Protocols, el Show IP OSPF y el Show IP OSPF Interface, que es uno de los que más hemos visto a lo largo de la documentación. Tenemos una topología de referencia que la misma que hemos venido viendo y vamos a ver. El comando show IP o SPF neighbors se utiliza para verificar que el router ha formado una adyacencia con sus routers vecinos. Si no se muestra la ID del router vecino o si éste no muestra el estado full, los dos routers no formaron una adyacencia o SPF. Por ejemplo, aquí tenemos desde R1, tenemos 3.3.3.3 y el 2.2.2 como routers vecinos y tenemos como estado full. Están conectados por interfaces Gigabit Ethernet. Si dos routers no establecen una adyacencia, no se intercambia información de estado de enlace. Las bases de datos de estado de enlace incompletas pueden producir imprecisiones en los troncales de SPF y en las tablas de enrutamiento. Es posible que no existan rutas hacia las redes de destino o que no representen rutas más óptimas. Un router que no sea ni BDR ni DR, que tenga una relación de vecino con otro router que no sea DR o BDR, mostrará una adyacencia bidireccional en lugar de una adyacencia completa. El siguiente resultado muestra la tabla de vecinos de R1. Aquí importante, bueno, la prioridad eh, la tienen colocada en cero. ¿Qué pasa cuando la prioridad está colocada en cero? Exacto, no puede serlo porque le colocaron la prioridad en cero, ¿cierto? El estado SPF de la interfaz, el estado full significa que el router y su vecino poseen bases de datos de estado de enlace de OSPF idénticas en redes multiacceso como el Ethernet. Dos routers adyacentes pueden mostrar sus estados como two-way y el guión indica que no se requiere ningún DR o ningún BDR debido al tipo de red. Bueno. No se requiere DR ni BDR debido al tipo de red. ¿Esto qué significa? Que estas interfaces se configuraron como interfaces punto a punto, si no se requiere un BDR ni un DR. El dead time ya sabemos qué es, egress o dirección y la interfaz ya sabemos qué es. Dos routers pueden no formar una adyacencia o OSPF si ocurre lo siguiente. Las máscaras de subred no coinciden. Esto hace que los routers se encuentren en redes separadas. Los temporizadores de tiempo Hello y Dead del protocolo OSPF no coinciden. Los tipos de redes OSPF no coinciden, es decir, que tengamos una red multiacceso y la otra point to point, que eso vimos cómo configurarlo. Hay un comando network de OSPF faltante o incorrecto. Verificación de la configuración del protocolo OSPF. Con el comando show IP protocols podemos verificar qué configuración está en ejecución de OSPF. Con show IP protocols podemos ver el número de proceso OSPF, el ID que le hemos colocado al router, las redes que hemos publicado, en este caso hemos hecho network o IP OSPF en cada una de las interfaces y en cuáles, en la loopback, en la Gigabit Ethernet 01 y en la Gigabit Ethernet 00.
Y tenemos información de enrutamiento recibida de los routers con los IDs 3333, 2222. Con esto podemos verificar las redes que hemos publicado, los comandos network y el ID. La verificación de proceso USPF. Esto nos muestra el protocolo de enrutamiento. El proceso USPF lo podemos verificar con ShowIP o SPF. En ShowIP o SPF podemos ver también el ID y el número de proceso. Podemos ver, si el algoritmo de OSPF se está ejecutando, podemos ver el área a la que pertenecemos y aquí hay unos valores, pues no se consideraron aquí. Vamos a ver. Perdón, es que es aquí. Y con el comando show IP o SPF interface gigabit Ethernet 00 o cualquiera de estas interfaces que estamos publicando aquí, cualquiera de estas que estemos publicando aquí, las podemos consultar aquí. Vamos a ver nuevamente el ID de proceso, el ID de router, el tipo de red y aunque no nos los tengan resaltado, una cosa importante que debemos verificar que coincida son los tiempos de hello y los tiempos de dead interval o los tiempos de muerto, de declaración de vecino inactivo. Y aquí nos muestra el conteo de routers con los que se tienen adyacencia y el ID de los routers con los que se tienen adyacencia. El Show IP o SPF Interface Brief nos muestra las interfaces, a cuál proceso o SPF pertenecen. Aquí hay una cosa interesante, no está en el curso, pero es bueno que la sepa. Usted puede crear un proceso USPF 10, por ejemplo, y en ese tener unas interfaces. Y puede crear otro proceso USPF 20 y en ese tener otras interfaces y tener procesos de enrutamiento totalmente diferentes. ¿Listo? Ahora, nos muestra el ID de proceso, el área en la que está vinculada esa red de esa interfaz, la IP con su máscara de subred, el costo de la red, y recuerden que va a salir del tipo de interfaz, eh, el costo de la red y vamos a ver el tipo de red. Estas son redes peer-to-peer o punto a punto. Como les dije, la única manera de que esto nos aparezca así como está aquí, full, y nos aparezcan los guiones, que significa que no se necesita ni DR ni BDR, es que estas interfaces estén configuradas para ser interfaces punto a punto, como vimos en la clase de ayer. Y efectivamente, estas interfaces están punto a punto. Y nos dice el número de vecinos o de neighbors que tenemos conectados a cada interfaz. Aquí no tenemos ninguno en la interfaz loopback, aquí tenemos uno y aquí tenemos uno. Comprobador de sintaxis, verificar OSPF de área única. Hagamos por favor este comprobador de sintaxis, la 265 y hagamos syntax checker. No, esto no es un syntax checker, esto es un packet tracer. Verificación de OSPF de área única. Este packet tracer sí lo vamos a hacer. Bueno, hagamos el verificador de sintaxis por ahora. 265, por favor. 5 minuticos para que lo hagan. Son las I24, las I29, reactivo audio. ¿Cómo les fue, chicos? ¿Bien con el validador de sintaxis? Ok, vale. Los que terminen, vamos a hacer el Packet Tracer 266, que aparece allí como validador de sintaxis, pero en realidad es un Packet Tracer. Vamos a hacerlo para aplicar estos comandos y responder las preguntas que están. Es importante porque en el examen suelen salir este tipo de preguntas. Le muestran la salida de un comando y le ponen las opciones de cómo interpretarla. Entonces aquí tenemos la ejecución de comandos en el packet tracer que se nos plantea y aparte de la ejecución de comandos tenemos
las preguntas para responder. ¿Listo? Entonces, los que vayan terminando el 265, hagamos el Packet Tracer 266. La idea es que sí, lo hagamos acá en clase y me lo envíen dentro de la misma clase, por favor. Los que ya han estado conmigo en el curso conocen cómo manejamos la dinámica del Packet Tracer. Si tenemos una duda, el primer punto de consulta son ustedes mismos. Comparten pantalla, muestran lo que están haciendo, hacen la pregunta e intentan resolverlo entre todos. Luego, si resulta que hay algo por añadir a la solución que ustedes encontraron, entonces yo lo hago. O si definitivamente no encuentran la solución, entonces yo aporto la solución. Pero inicialmente consúltense entre ustedes mismos a través de compartir la pantalla aquí en la videollamada. Bueno, listo, chicos. Avancemos un poco en la teoría de nuestro capítulo 3, conceptos de seguridad en red. Y quedo atento a los laboratorios que están pendientes. Entonces, nuestra sección 311, estado actual de los asuntos, esto sería más o menos como un estado del arte. Y nos habla acerca de, pues, el comportamiento de los delincuentes, los ciberdelincuentes y lo que persiguen, aunque lo que persiguen los ciberdelincuentes es muy variado y lo vamos a ver más adelante. Pero en esta sección es importante tener en cuenta los términos de seguridad que se relacionan acá. Entonces, como términos de seguridad importante tenemos activos. Un activo es cualquier cosa de valor para una organización. Incluye personas, equipos, recursos y datos. Vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es una debilidad en un sistema o su diseño que podría ser explotado por una amenaza. Amenaza. Una amenaza es un peligro potencial para los activos, los datos o la red de una empresa. Funcionalidad de enrutamiento. Explotar. Explotar una vulnerabilidad, que generalmente es lo que se hace, es un mecanismo para tomar ventaja de una vulnerabilidad. Mitigación. La mitigación es la contramedida que reduce la probabilidad o gravedad de una posible amenaza o riesgo. La seguridad de la red implica técnicas de mitigación múltiple. Esto es un tema a tener bastante en cuenta. Generalmente nosotros tenemos contramedidas para mitigar la posibilidad de que una vulnerabilidad sea explotada. Generalmente no podemos eliminar por completo las amenazas. Podemos determinar vulnerabilidades y corregir vulnerabilidades específicas, pero eliminar las amenazas no. Entonces, generalmente vamos a tener técnicas de mitigación. Y un riesgo. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad de un activo con el objetivo de afectar negativamente a una organización. El riesgo es medido utilizando una probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias. Otro concepto importante en temas de ciberseguridad, esta tabla que vimos arriba tiene unas descripciones que son más o menos estándar, dependiendo la literatura y dependiendo la certificación en ciberseguridad que se haga, o el estudio en ciberseguridad que se haga, o el marco de ciberseguridad que se estudie. Vamos a encontrar pequeños matices o pequeñas variantes en estos términos, pero son, en términos generales, son descripciones muy parecidas. Vectores de ataque de red. Un vector de ataque es una ruta por la cual un actor de amenaza puede obtener acceso a un servidor, host o red. Los vectores de ataque se originan dentro o fuera de la red corporativa, como se muestra en la figura. Por ejemplo, las amenazas pueden apuntar a una red a través de Internet para interrumpir las operaciones de la red y crear un ataque de denegación de servicios o DOS. Y aquí tenemos
Pero básicamente lo que yo resaltaría del tema es que los vectores de amenaza pueden ocurrir o pueden darse desde dentro de la red o desde fuera de la red. Tenemos amenazas internas y amenazas externas. Un ataque de denegación de servicio o DOS por Denial of Service en inglés, ocurre cuando un dispositivo o aplicación de red está incapacitado y ya no es capaz de admitir solicitudes de usuarios legítimos. Un usuario interno, como un empleado o consultor, puede de manera accidental o intencional robar o copiar datos confidenciales a dispositivos de almacenaje, correos electrónicos, software de mensajería y otros medios, comprometer servidores internos o dispositivos de infraestructura de red, desconectar una conexión de red crítica y provocar una interrupción de red, conectar una unidad USB infectada a un sistema informático corporativo. Las amenazas internas tienen el potencial de causar mayores daños que las amenazas externas, porque los usuarios internos tienen acceso directo al edificio y a los dispositivos de infraestructura. Los empleados también tienen conocimiento de la red corporativa, sus recursos y sus datos confidenciales, así como diferentes niveles de usuario o privilegios administrativos. Los profesionales de seguridad de red deben implementar herramientas y aplicar técnicas para mitigar las amenazas externas e internas. Pérdida de datos. Es probable que los datos sean el activo más valioso de una organización. Los datos de la organización pueden tener que ver con investigación y desarrollo, ventas, finanzas, recursos humanos, asuntos legales, empleados, contratistas y clientes. La pérdida o filtración de datos son los términos utilizados para describir cuando los datos se pierden con o sin intención, o son robados o se filtran fuera de la organización. La pérdida de datos puede generar daño de marca o pérdida de reputación, pérdida de la ventaja competitiva, pérdida de clientes, pérdida de ingresos, acciones legales que generen multas y sanciones civiles, costo y esfuerzo significativo para notificar a las partes afectadas y recuperarse de la transgresión. Los vectores de pérdida de datos comunes se muestran en la tabla. El correo electrónico, las redes, el correo electrónico, los mensajes de mensajería instantánea interceptados podrían capturarse y descifrar el contenido o información confidencial. Dispositivos no encriptados, si los datos no se almacenan utilizando un algoritmo descifrado, entonces el ladrón puede recuperar valiosos datos confidenciales. Dispositivos de almacenamiento en la nube. Los datos confidenciales se pueden perder si el acceso a la nube se ve comprometido debido a configuraciones de seguridad débiles. Medios extraíbles. Un riesgo es que un empleado pueda realizar una transferencia no autorizada de datos a una unidad USB. Otro riesgo es que una unidad USB contenga, eh, bueno, vamos a colocarlo en inglés porque está ilegible esa parte allí. Vamos a ver qué es lo que dice en realidad. Medios removibles. Un riesgo es que un empleado pueda ejecutar una transferencia de datos sin autorización a una unidad USB. Otro riesgo es que un drive USB conteniendo datos valiosos corporativos pueda ser robado, es decir, que se sustraiga la USB. Copiadura, que los datos confidenciales puedan ser robados o puedan ser, vamos a colocarlo nuevamente en español, que los datos confidenciales, perdón, deban triturarse cuando ya no sean necesarios respaldo físico. Control de acceso incorrecto. Las contraseñas o contraseñas débiles que se hayan visto comprometidas pueden proporcionar al actor de amenazas fácil acceso a los datos corporativos. Agentes de amenazas o los posibles atacantes, que son los piratas informáticos. Los piratas informáticos tienen diferentes clasificaciones dependiendo su orientación, por qué hacen hacking, por qué hacen piratería informática o por qué buscan vulnerar sistemas informáticos. Y otras que los clasifican por motivaciones.
A ver, tenemos los hackers de sombrero blanco, los white hat hackers, son los que están, digamos, del lado de la ley. Son hackers éticos que utilizan sus habilidades de programación para fines buenos, éticos y legales. Los hackers de sombrero blanco pueden realizar en la red pruebas de penetración en un entorno, perdón, en un intento de comprometer redes y sistemas, utilizando su conocimiento de los sistemas de seguridad informática para descubrir vulnerabilidades de la red. Las vulnerabilidades de seguridad se informan a los desarrolladores para que luego arreglen las vulnerabilidades antes de que puedan ser aprovechadas. Un white hat o un ethical hacker generalmente va a intentar comprometer la seguridad de redes, de software, de dispositivos, pero con autorización del propietario de la red, del software o de los dispositivos o de los fabricantes o de la compañía. El fin de este hacker no es comprometer la seguridad por comprometerla, sino descubrir las posibles vulnerabilidades existentes en la red, determinar los vectores de ataque posibles y proponer o entregar un informe que pueda ser utilizado para mitigar esas vulnerabilidades, es decir, evidenciar los riesgos ante los interesados. Generalmente se hace con control de qué información puede atacar, qué dispositivos puede atacar, hasta dónde puede llegar y eso se hace mediante un contrato que permita que ante cualquier situación el ethical hacker esté protegido de acciones legales. Los hackers de sombrero gris son una línea intermedia y borrosa entre un hacker ético y un hacker no ético. Básicamente son personas que utilizan sus conocimientos algunas veces para el bien, algunas veces para fines poco sanos. Y los eh, black, black hat hackers o los hackers de sombrero negro son básicamente delincuentes poco éticos que comprometen la seguridad de las computadoras, de la red, de los dispositivos por razones maliciosas, no necesariamente orientadas a adquirir dinero, porque hay diferentes tipos de hackers, no todos trabajan por dinero. Tenemos los script kiddies, que estos básicamente son, llamémoslos de alguna manera, son tontos que se hacen de hackers y que consiguen viendo videos de YouTube y videos en TikTok y utilizando scripts de Python, consiguen hacer cosas, consiguen vulnerar seguridades, atacar sistemas, hacer daño, pero no tienen un conocimiento real de por qué esas herramientas que están utilizando funcionan. Es decir, son personas que no tienen un conocimiento profundo de las redes, no tienen un conocimiento profundo de sistemas informáticos, no tienen un conocimiento profundo de programación, pero utilizando cositas que se encuentran por ahí en Internet pueden producir daños y afectaciones a sistemas informáticos. Agentes de vulnerabilidad. Mm, vamos a ver. Nuevamente inglés. Sí, broker. Violadores de vulnerabilidad son usualmente hackers de tipo gris, es decir, los que están ahí como en esa línea difusa entre el bien y el mal, que intentan descubrir y explotar y reportar a los fabricantes las vulnerabilidades, algunas veces a cambio de reconocimiento efectivo. Los hacktivistas son hackers que tienen motivaciones políticas o religiosas, básicamente algo así como Anonymous, que tiene sus motivaciones, digamos, ideológicas para hacer sus actividades de hacking. Los cibercriminales. Los cibercriminales son básicamente hackers de sombrero negro que intentan hacer violaciones de seguridad con el fin de sustraer información y generalmente tener eh, beneficios económicos. Es básicamente delincuencia. Y los hackers State Sponsors es patrocinados por los estados. Estos son los hackers eh, de las organizaciones estatales y militares, las organizaciones de inteligencia, que básicamente están patrocinados por los estados, tanto para estudiar vulnerabilidades en sus propios sistemas y planear estrategias de defensa, como para planear ataques cibernéticos o hacer ciberguerra contra otros
contra otros actores de posibles conflictos o de conflictos actuales, es decir, para interceptar comunicaciones de grupos terroristas, para desarrollar, por ejemplo, el famoso virus este que eh, descontroló las máquinas de los reactores nucleares iraníes, por ejemplo, ese tipo de cosas. Estos tienen básicamente propósitos de ciberdefensa a nivel militar y de seguridad nacional de diferentes países. Y aquí están pues las descripciones de cada uno de estos, tal cual como se las acabo de mencionar. Actores de amenaza. Vamos a ver el video de actores de amenaza. Un momento. Vamos a colocarle subtítulos en español.
¿Alguna duda acerca del video que acabamos de ver? Ok, bueno. Malware. A ver, ¿qué es el malware? Ahora que conoce las herramientas que usan los piratas informáticos, este tema le presenta los diferentes tipos de malware que utilizan los piratas informáticos para obtener acceso a dispositivos de red y a la información de los equipos. Vamos a reproducir esta animación. Bueno, no es... El virus es un software malicioso que ejecuta una función no deseada, específica y generalmente dañina en un dispositivo. Un gusano ejecuta un código arbitrario e instala copias de sí mismo en la memoria del equipo infectado. El objetivo principal del gusano es replicarse a sí mismo. El caballo de Troya. Caballo de Troya es un tipo de malware que no se replica, pero generalmente contiene código que permite que el atacante tome control de nuestro equipo posteriormente. Y aquí tenemos la descripción de virus y troyano. El primer tipo de malware informático y el más común son los virus. Los virus requieren una acción humana para propagarse e infectar otros equipos. Por ejemplo, un virus puede infectar un equipo cuando la víctima abre un adjunto de correo electrónico, abre un archivo de unidad USB o descarga un archivo. Se ocultan mediante su unión a código informático, al software o a los documentos del equipo. Cuando se abre el virus, se ejecuta e infecta el equipo. Los virus pueden modificar, dañar, eliminar archivos o borrar discos duros completos en una PC, causar problemas de arranque del equipo y dañar aplicaciones, capturar y enviar información confidencial a los atacantes, acceder a cuentas de correo electrónico y utilizarlas para propagarse, permanecer inactivo hasta que el atacante lo requiera. Y tenemos que los virus modernos se desarrollan con intenciones muy específicas como las que se muestran en la tabla que viene. Virus en el sector de arranque. Virus en el sector de arranque, la tabla de particiones de archivos o el sistema de archivos. A ver, un virus en el sector de arranque, las unidades de almacenamiento tienen un sector o una parte especial del disco cuando eran discos o de la memoria hoy en día que son unidades de estado sólido en donde se busca el sistema operativo, pero inicialmente se busca algo que se llama el cargador de arranque. Y el cargador de arranque será el encargado de iniciar el sistema operativo. Estos virus del sector de arranque tienen la facultad de que se inician antes incluso que nuestro sistema operativo y por ende tienen un control completo de nuestro equipo. Virus de firmware ataca el firmware del dispositivo. Virus de macros son virus que atacan o que se incrustan en documentos en los cuales se pueden generar macros, generalmente documentos de Office, porque en Office podemos generar secciones de código con un lenguaje que se conoce como Visual Basic Script. Virus de programa es un virus que se introduce en otro programa ejecutable, es decir, va metido en programas ejecutables, generalmente en esos programas que se utilizan para craquear o para piratear aplicaciones, generalmente tienen virus. Y virus de script es un virus que ataca al intérprete del sistema operativo que se utiliza para ejecutar scripts. Existen varios tipos de caballos de Troya. Son estos virus o malware que se instala en nuestro equipo y básicamente le da la posibilidad a ¿cómo se llama? Al atacante de tomar control de manera remota de nuestro equipo. Y tenemos eh, caballos de Troya de acceso remoto, permite al usuario no autorizado controlar nuestro equipo de envío de datos, le proporciona al atacante datos confidenciales como nuestras contraseñas. Es básicamente lo que conocemos como una especie de spyware. Destructivo es un malware que básicamente, o un caballo de Troya, que básicamente lo que hace es destruir nuestra información. Proxy
El caballo de Troya utilizará la computadora de la víctima como dispositivo fuente para lanzar ataques y realizar otras actividades ilegales. Es decir, generalmente, cuando se instala un malware de tipo proxy en nuestro dispositivo, lo que hace el atacante es ocultarse detrás de nuestra máquina. Es decir, si se detecta la actividad del atacante, se va a detectar como proveniente de nuestra máquina y no de la que realmente él está utilizando. FTP, caballo de Troya que habilita servicios no autorizados de transferencia de archivos. Desactivador de software de seguridad es un caballo de Troya que tiene por objetivo desactivar nuestro antivirus, el firewall de Windows si utilizamos Windows, etcétera, etcétera. Denegación de servicios es básicamente un malware o un caballo de Troya que lo que hace es, si es en un host, ralentizar nuestro dispositivo hasta el punto de hacerlo inutilizable. Y si es en un servidor, hacer que el servidor no pueda brindar los servicios que generalmente ofrece a los usuarios legítimos. Registrador de teclas es un keylogger, se conoce normalmente esto. Es un caballo de Troya que básicamente guarda todas nuestras pulsaciones de teclas con el objetivo de capturar contraseñas, por ejemplo, cuando las digitamos. Por eso hoy en día tenemos accesos, por ejemplo, a algunas páginas de bancos en los cuales no escribimos nuestra contraseña, sino que debemos seleccionarla haciendo clics en botones que aparte cada vez que ingresamos cambian de posición. Es decir, al atacante le es un poco difícil saber dónde hicimos clic. Sin embargo, estos software han avanzado y hoy en día no solamente pueden grabar las pulsaciones de las teclas, sino que pueden tomar fotografías de las pantallas en el momento en el que estamos haciendo clics o ejecutando pulsaciones de teclas. En ese orden de ideas, pues casi que nada es seguro. Otros tipos de malware. Bueno, chicos, esto de otros tipos de malware lo vemos la otra semana. Ya son las 9 de la noche, me imagino que deben estar cansados. Entonces nos encontramos el lunes para continuar en nuestra sección 343. ¿Listo? Bueno, chicos, buenas noches. Ok.